Bueno, señoritas, vamos a continuar con el desarrollo del tema. Estamos viendo el tema de demanda, oferta y mercado. Vamos a recordar un poquito lo que vimos el día de ayer. Ayer vimos la definición de demanda. ¿Alguien recuerda qué era demanda? Cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un determinado precio y condicionado a una serie de factores, ¿no? Y hemos visto también la ley de la demanda. La ley de demanda hace que a medida vaya subiendo el precio, la demanda va a ir disminuyendo y viceversa. Si el precio disminuye, la demanda de un bien aumenta. ¿Y esto por qué sucede? Habíamos visto dos, el efecto sustitución y el efecto ingreso. Cuando veo que el precio está muy elevado de un determinado producto, busco sustituir por otro producto. Y si en caso el ingreso permanece constante y los precios se incrementan, también tiendo a comprar menos bienes porque tengo que ajustar mi presupuesto. ¿Okay? Luego vimos la curva de demanda que nos mostraba las diferentes combinaciones de la cantidad demandada a un determinado precio. Y la función de demanda que nos mostraba la relación cantidad demandada con el precio del bien. ¿Ok? Ahora lo que vamos a ver son los otros factores. Si ustedes recuerdan, la cantidad demandada de un bien estaba en función de ¿qué? La cantidad demandada de un bien cualquiera estaba en función del precio del bien, precio de otros bienes relacionados, gustos y preferencias, el ingreso del consumidor y tamaño de la población. Esos eran los factores que determinaban la demanda. Ya ayer analizamos el tema del precio. Analizamos el tema del precio. Cuando cambiaba el precio, cambia la cantidad demandada. Es decir, si el precio subía, bajaba la cantidad demandada. Si baja el precio, sube la cantidad demandada. Había una relación inversa. Y por esa razón hace que la pendiente de la curva de demanda es negativa. ¿No? Entonces, eso es lo que hemos visto el día de ayer. Hoy vamos a ver los otros factores. Los otros factores. ¿Cuáles son los otros factores? Precio de otros bienes relacionados, gustos y preferencias, ingreso del consumidor y tamaño de población. Esos otros factores es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Algo para que quede bien claro y no nos olvidemos es que cuando se modificaba el precio, es decir, aquí tenía una curva de demanda, había un desplazamiento cuando se modificaba el precio sobre la misma curva, es decir, se movía sobre la misma curva, con diferentes combinaciones, ¿no? Pero movimientos sobre la misma curva. Hoy, con los otros factores, que son ingreso, precio de otros bienes relacionados, gusto y preferencia y tamaño de la población, va a haber desplazamiento total de la curva. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Así que vamos a ver entonces estos otros factores que determinan la demanda. Empecemos. Relaciones de la demanda con factores distintos al precio. Hoy ya no vamos a hablar del precio, vamos a hablar de los otros factores. Cuando cambian alguno de estos factores que son distintos al precio del bien o servicio que estamos analizando, afectan a la cantidad que se quiere comprar. Estos cambios hacen que se desplace la curva de manera negativa o de manera positiva. Es decir,
Cualquier factor que cambie, ya sea el ingreso, precio de otros bienes relacionados, ingreso del consumidor, tamaño de la población, va a ocasionar un desplazamiento total de la curva, ya sea de manera positiva, como en este caso, la curva original es la azul, se desplace de manera positiva, o desplacemos de manera negativa, pero toda la curva. Eso va a suceder cuando hay cambios en los otros factores que son distintos al precio. Cuando se modificaba el precio, simplemente había desplazamiento sobre la misma curva, de un punto trasladándose a otro punto. Pero eso era cuando sucedía, cuando hay cambios en el precio. Ahora va a ser muy distinto, ¿ok? Y empecemos a analizar cada uno de ellos de manera muy rápida. Por ejemplo, dice que la demanda disminuye. La demanda disminuye si el precio del bien sustituto disminuye. ¿Qué significa eso? Eso significa, en esta gráfica les vamos a mostrar, en esta gráfica, dice, la demanda disminuye si el precio del bien sustituto disminuye. Es decir, toda esta curva se va a desplazar de manera negativa. La pregunta es, ¿por qué motivo se debería desplazar de manera negativa? Dice, porque el precio del bien sustituto disminuye. Vamos a asumir que esta curva de demanda sea de la carne de res. Carne de res. Y la pregunta es, normalmente consumimos carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, carne de pescado, etc. Pero lo más común son res y pollo. Nos dice que disminuye el precio del bien sustituto, que es el pollo de la carne de res. Entonces, al disminuir el precio de la carne de pollo, ¿qué va a ocasionar en la demanda de carne de res? Va a ocasionar que yo deje de comprar carne de res, no porque se haya modificado su precio de la carne de res, simplemente mantuvo constante, pero sí hubo una disminución en el precio de la carne de pollo. Sí hubo una disminución en la carne de pollo. Por lo tanto, lo que va a suceder es que voy a dejar de comprar carne de res y voy a comprar más carne de pollo porque relativamente está mucho más económico el precio de la carne de pollo. Entonces, eso va a ocasionar un desplazamiento total de la carne de res. Y viceversa, la demanda aumenta si el precio del bien sustituto aumenta. Es decir, si ahora se encarece el precio de la carne de pollo, va a significar dejar de comprar carne de pollo, pero para sustituir esa carne de pollo que estoy dejando de comprar, pues vamos a comprar más carne de res. Y eso significa un desplazamiento total de la curva de demanda de carne de res. Se va a desplazar toda la curva de manera positiva. ¿Por qué se desplazó? No porque se haya modificado el precio de la carne, no, sino que aumentó el precio del bien sustituto que viene a ser el pollo. ¿Ok? Continuemos. La demanda disminuye si el precio del bien complementario aumenta. Estamos hablando de bienes complementarios que consumen ambos bienes al mismo tiempo. Por ejemplo, el vehículo funciona con combustible y el combustible no se utiliza si no hay vehículo, es decir, hablando de la gasolina. Otros bienes complementarios, el azúcar y el té, el café y el azúcar, Fernet, Coca-Cola y la vodka, ¿no? Se consumen ambos bienes al mismo tiempo. Sin uno de ellos no podemos consumirlo. Por ejemplo, el vehículo no va a poder funcionar sin el combustible. Y el combustible sin vehículo pues no sirve de nada. ¿Ok? Entonces, siempre van a ser consumidos ambas al mismo tiempo.
Por lo tanto, aquí nos está diciendo, la demanda disminuye si el precio del bien complementario aumenta. En este momento, vamos a imaginar que estamos pensando adquirir un vehículo, porque entendemos que el precio de la gasolina está relativamente barato, porque está en 3.74 el precio de gasolina. En el precio internacional está muy diferente, pero el gobierno es el que subvenciona esa diferencia entre el precio internacional y el precio que nosotros pagamos en 3.74. Pero, ¿qué ocurriría si al gobierno se le ocurre levantar la subvención? Es decir, dicen, desde hoy el gobierno no va a pagar la contraparte. Así que los consumidores de combustible les tocará pagar el precio internacional, que está bordeando entre 8 y 9 bolivianos. Y esto se modifica de acuerdo al precio internacional. Por lo tanto, si yo estaba pensando comprarme un vehículo porque la gasolina era relativamente barata, ahora se quitó la subvención al combustible, va a ocasionar que yo ya no piense en comprar el vehículo, porque tener un vehículo prácticamente se va a convertir en un bien de lujo, porque el vehículo funciona con el combustible y el combustible ya no está en 3.74, sino está en 8 bolivianos o más. ¿Okay? Entonces, fíjense, al levantarse la subvención, al encarecerse el precio del combustible, voy a dejar de comprar vehículos, porque ya no va a ser conveniente, porque mantener un vehículo va a ser bastante caro, porque tengo que comprar gasolina que está muy elevado de precio, más los mantenimientos, más los repuestos, pues prácticamente voy a descartar comprar vehículos. Seguramente voy a utilizar más transporte público. ¿Ok? A eso se refiere cuando son bienes complementarios. Por lo contrario, dice, la demanda aumenta si el precio del bien complementario disminuye. Entonces, si se sigue manteniendo el precio subvencionado de 3.74, entonces vamos a seguir comprando vehículos. Se va a seguir demandando más vehículos porque aparentemente el combustible que hace que funcione el vehículo pues es relativamente económico. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. Entonces, fíjense cómo es que yo consumo más o menos unidades cuando cambian los precios de los bienes complementarios. Luego dice, la demanda disminuye si el ingreso de los consumidores disminuye. El ingreso de los consumidores. ¿Qué significa eso? Si me duplican, en este caso disminuye. Si me disminuyen el ingreso, si yo tenía un ingreso mensual de 5.000 bolivianos, ahora va a disminuir a 3.000 bolivianos, va a ocasionar que yo compre menos bienes y servicios. ¿Por qué? Porque tengo que ajustar el precio, ¿no? Tengo que ajustar el precio. Ya con un ingreso menor ya no podré alcanzar a las mismas cantidades de bienes y servicios que consumía anteriormente. Y viceversa. La demanda aumenta si el ingreso de los consumidores aumenta, ¿no? Entonces aquí estamos viendo de que si tenemos un mayor ingreso, vamos a consumir más bienes y servicios, ¿no? Más churrascos los fines de semana, más alitas de pollo los fines de semana, más paquetes de diversión, etcétera, etcétera. El consumo aumenta al aumentar el ingreso. Y eso también va a ocasionar que toda la curva se desplace de manera positiva al aumentar el ingreso, y al disminuir el ingreso se va a desplazar la curva de demanda de manera negativa, porque las compras de bienes y servicios van a ser mucho menores a los años anteriores. ¿Okay? También nos dice si los ingresos futuros esperados disminuyen. Si los ingresos futuros esperados disminuyen. Entonces, si sabemos que nuestros ingresos van a disminuir en los próximos meses, entonces desde ya tengo que empezar a ajustar mis presupuestos. Eso, ajuste de presupuesto, significa comprar menos bienes y servicios. Por lo contrario, si los ingresos futuros esperados aumenten, entonces si vemos que va a aumentar nuestros ingresos, también desde ya puedo empezar a comprar más bienes y servicios. Porque no, el siguiente mes voy a recibir el doble, así que hoy nos vamos a ir al mercado y nos vamos a comprar 10 kilos de carne para hacer nuestra parrillada, o nuestro churrasco, o nuestro asado, ¿no? O vamos a ir al mercado, vamos a comprar pescado, vamos a hacer parrilla, pescado a la parrilla.
¿no? Entonces, desde ya empiezo a consumir más bienes y servicios porque sé que el siguiente mes mis ingresos se van a duplicar o se van a triplicar. También nos dice que la demanda disminuye si se espera que los precios futuros bajen. Entonces, si nosotros vamos a los mercados a hacer nuestras compras y de repente nos enteramos que los nuevos productos que van a llegar van a estar relativamente mucho más económicos, mucho más bajos los precios. ¿Qué hacemos? Entonces dicen, vamos a comprar lo necesario y vamos a esperar que lleguen los otros productos que va a ser mucho más económico. Entonces ahí nuevamente tiendo a comprar menos bienes en el momento actual, esperando los nuevos productos que van a llegar con un precio diferenciado, que es mucho más económico. Y por lo contrario, la demanda aumenta si se espera que los precios futuros aumenten. Es decir, si a alguien se le ocurre bloquear y no van a llegar las verduras a los centros de abastecimiento, entonces lo primero que voy a hacer es salir de casa en este momento, ir al mercado y empezar a hacer mis compras para provisionarme de alimento. Porque sabemos que se van a cerrar las carreteras, no van a llegar las verduras, entonces, y si es que llegan, los precios van a estar mucho más elevados. Por lo tanto, voy y me aseguro el producto en este momento. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que está aumentando el consumo de la demanda de un bien o servicio. Y eso también va a ocasionar un desplazamiento total de la curva de demanda. ¿Okay? También dice, la demanda disminuye si la población disminuye. Efectivamente, si inicialmente los integrantes de una familia eran 8 personas y de repente se salieron por temas de estudio, porque conformaron sus propias familias y se quedó de los 8 simplemente 3 integrantes, entonces al estar 8 personas integrantes de una familia se compraba X cantidad de kilos de carne, ahora que solamente son 3, se va a comprar menos cantidad de carne, ¿no? Menos bienes y servicios. Por lo contrario, si la demanda aumenta, si la población aumenta. Entonces, en este momento, si alguien vive de manera independiente, seguramente bastará 2 kilos para toda la semana de carne de res, pero si de repente en unos años empieza a conformar su familia, la familia va a ir creciendo y va a necesitar más bienes y servicios. Ya no necesitará 2 kilos por semana, necesitará 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, dependiendo a la cantidad de integrantes en una familia. ¿Okay? Entonces, cualquier cambio que suceda en estos factores que son distintos al precio, no hablamos del precio, hablamos del ingreso, hablamos de bienes sustitutos, de los precios de los bienes sustitutos, hablamos de los precios de bienes complementarios, hablamos de los ingresos, ingresos esperados, precios futuros, pero no del precio del bien en particular. Esto ocasiona un desplazamiento total de la curva, como ustedes pueden ver en esta imagen. La curva de demanda original es esta de acá, la de color azul. Esa demanda se desplaza de manera positiva o puede desplazarse de manera negativa. Pero hay un desplazamiento total de toda la curva. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a analizar de aquí en adelante, de manera particular, analizando cada uno de los factores. ¿Okay? ¿Se entendió hasta aquí? Sí, Lisa. Sí. Perfecto. Sí, listen. Empecemos a desglosar entonces estos factores. Vamos a ver inicialmente la relación entre la demanda del bien y el precio de otros bienes. Precio de otros bienes. Vamos a hablar de bienes sustitutos y bienes complementarios. Entonces, vamos a hablar de bienes complementarios inicialmente, luego de bienes, perdón, vamos a hablar inicialmente de sustitutos y luego de complementarios. ¿Ok? Entonces, empecemos con los bienes sustitutos. Dice, bienes sustitutos. Al aumentar el precio de uno de estos bienes, disminuye la demanda del mismo. Es decir, si aumenta el precio de un bien, disminuye la demanda de este bien. Hasta ahí vamos bien. Pero aumenta la de su bien sustituto. Aumenta la de su bien sustituto. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, aquí estamos viendo la imagen bienes sustitutos o productos sustitutos. El vino y la cerveza. O consumimos vino o consumimos cerveza.
Dice, si aumenta el precio del bien Y, va a ocasionar una disminución del bien X. A ver, pongámoslo nombre a estos bienes Y y bienes de X. Por ejemplo, vamos a imaginar que el precio del bien Y sea pollo. Y la demanda del bien X sea res, carne de pollo y carne de res. Carne de res. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Si aumenta el precio del pollo, va a ocasionar, dice, un aumento en la demanda de la carne de res. Y la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? A ver, si aumenta el precio de la carne de pollo, va a ocasionar que yo deje de comprar carne de pollo. Al dejar de comprar carne de pollo, voy a sustituirlo por otro bien, que viene a ser la carne de res. Entonces voy a comprar más carne de res. Digo, como el pollo está muy elevado su precio, voy a dejar de comprar esta vez carne de pollo y voy a comprar más carne de res. Porque el precio de la carne de res no se modificó, se mantuvo constante. Por lo tanto, compro más carne de res. Por lo contrario, si disminuye el precio de la carne de pollo, va a ocasionar una disminución de la demanda de la carne de res. Como el precio de la carne de pollo está bastante económico, bastante baratito, entonces compramos más pollo y dejamos de comprar carne de res. Entonces fíjense cómo la variación en el precio de los otros bienes que son sustitutos hacen que yo compre más o menos bienes. ¿Ok? ¿Se entiende esto del tema de los bienes sustitutos? Sí, Lisan. Perfecto. Ahora vamos a ver un ejemplito. Aquí está. Ejemplo 1 dice, si aumenta el precio del té, disminuye la demanda de este bien y aumenta la del café. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir nuestra pizarrita digital para poder explicar esto. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es copiar esto de acá. Vamos a copiar. Y ustedes me van a confirmar si se puede ver la pizarra. ¿Sí podemos verlo? Se ve, Listen. Sí, Lice. Perfecto. Ahí está. Entonces tenemos dos bienes. ¿Cuáles son los bienes? Té y café. Vamos a colocar por un lado. Demanda de té. Y aquí vamos a poner demanda de café. Demanda de café. Ahora lo que vamos a hacer es graficar.
Aquí tenemos el precio de té y aquí tenemos la cantidad demandada de té. Aquí tienes el precio del café y la cantidad demandada de café. Ahí está. Y vamos a graficar las demandas hipotéticas, las curvas de demandas hipotéticas. Aquí va una y aquí va la otra. Ahí está. Las demandas de té y demanda de café. Y vamos a colocar los precios. Los precios también hipotéticos. Ahí está. Entonces, vamos a colocar precio 1. A este nivel de precio 1 estamos dispuestos a demandar una cantidad 1. A este nivel de precio del café estamos dispuestos a demandar esta cantidad de café. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Licen. Ahora vamos a ver, vamos a leer la consigna. ¿Qué nos dice? Si aumenta el precio del té, aumenta el precio del té. ¿Dónde está la demanda de té? La primera gráfica. Dice, aumenta el precio del té. Por lo tanto, lo vamos a hacer con color celeste para que no se enojen los orientistas. Ah, los iluministas pues son celestes, ¿no? Dice que aumenta el precio del té. Aumenta. Hasta ese nivel. Vamos a poner aquí, precio 2. Precio 2. Entonces, cuando aumenta el precio del té, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar una disminución de la demanda. A ver, ahí está. Trazo una recta horizontal hasta interceptar a la curva de demanda y luego trazo una recta vertical hasta interceptar a la curva de la cantidad. Y usted puede ver que subir el precio del té ha ocasionado una disminución de la demanda del té. Ha disminuido la demanda de té. Hubo una disminución. Es decir, aquí está la demanda de té. A cantidad 1. De cantidad 1 a cantidad 2. Entonces, cuando se incrementa el precio de precio 1 a precio 2, la cantidad demandada disminuye de cantidad 1 a cantidad 2. ¿Qué está sucediendo aquí? Está sucediendo de que hay un desplazamiento sobre la misma curva de demanda de T. Es decir, inicialmente la primera combinación estaba en el punto A, que es esta de acá. Lo que ha hecho ahora es trasladarse a la combinación B, al punto B. Pero un desplazamiento sobre la misma curva, del punto A al punto B, pero sobre la misma curva. No es que se haya desplazado toda la curva, simplemente movimiento sobre la misma curva, pero de manera negativa en la cantidad demandada. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende? ¿O hay alguna consulta? Sí, Licen. Perfecto. Está claro. Ahora bien, ese aumento de precio en el bien T
¿qué va a ocasionar en la demanda del café? El té y el café normalmente los llevamos para el desayuno. Al comprar menos té, estaría significando que yo voy a quedarme unos días sin tomar té. ¿Eso es posible? Pues no. ¿O sí? No. ¿Qué hago? Entonces, como digo, como subió el precio del té y estoy dejando de comprar té, entonces va a suceder que yo compre más café. Voy a comprar más café porque el precio del café no se modificó. Entonces, esta semana compraré más café porque no modificó el precio, pero sí está muy caro el té. Por lo tanto, compro más café. Al comprar más café, ¿qué es lo que va a suceder con la curva de demanda del café? ¿Se modificó el precio del café? Pues no. El que se modificó ha sido el precio del té, ¿no? El precio del té. Por lo tanto, lo que va a ocasionar es que toda la curva No se escucha, Listen. ¿ok? Lisa, no se escucha el audio. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, Te entonces escuchamos. fíjense. Entonces, al aumentar el precio del bien T, está ocasionando un desplazamiento total de la demanda del café. Entonces, eso implica que al mismo nivel del precio del café se va a consumir más café. A este mismo nivel de precio, ahora vamos a consumir más café. ¿Por qué vamos a consumir más café? Porque dejamos de comprar té, porque el precio está muy elevado, por lo tanto, al mismo nivel de precio del café, compramos más café. ¿Para qué? Para poder sustituir el producto que estamos dejando de comprar, que viene a ser el té. Por lo tanto, la demanda del café, va a aumentar. Entonces, aumenta la cantidad demandada. De cantidad sub 1 a cantidad sub 2. ¿No? De cantidad sub 1 a cantidad sub 2. Aumenta la cantidad demandada. ¿Y eso por qué sucedió? Porque se desplazó la demanda total de manera positiva, un desplazamiento total de la curva de demanda. Y eso ocasiona que yo compre más bienes al mismo nivel de precio. Eso por lo que se incrementó el precio del té y ocasiona que yo compre menos té, por lo tanto compro más café. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Sí, Listen. Lo que sí tienen que tener claro es cuándo se desplaza toda la curva y cuándo hay movimiento sobre la misma curva. ¿Ok? Desplazamiento sobre la misma curva y cambio total o desplazamiento total de la curva. Entonces, aquí podemos ver gráficamente que cuando hay cambio en el precio del bien, hay desplazamiento sobre la misma curva. Y ese cambio en el precio del bien ocasiona un desplazamiento total de la demanda del otro bien, que en este caso, en el café. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, alguna consulta, adelante. Ok, si no hay consultas, continuemos. Ahora les voy a compartir
nuevamente la presentación. Ok, vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos dice lo siguiente. Dada la curva de demanda de carne de res, muestre gráficamente qué sucede con la demanda de este bien, dice, ¿no? Sí. Entonces nos dan dos incisos. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a volver nuevamente a nuestra pizarra. Vamos a copiar por acá. Ahí está. Y vuelvo a traer el inciso A. Me confirman si se puede ver la pizarrita. Se puede ver, listo. Muy bien. Sí, se puede ver, Lice. Entonces, aquí estamos con lo siguiente. Dice, dada la curva de demanda de carneres, el primer bien es carneres, muestre gráficamente qué sucede con la demanda de este bien. Sí, dice, aumenta el precio de la carne de pollo. Ah, son dos bienes, carne de res y carne de pollo. Entonces, vamos a colocar por acá. Vamos a poner demanda de res. Y por aquí colocamos demanda de pollo. Ok, ahora empezamos a graficar. Precio y cantidad. Ahí está. Entonces, demanda de res y demanda de pollo. Hacemos nuestro gráfico hipotético. Por aquí está la demanda de carne de res y demanda de carne de pollo. Ahora bien, colocamos los precios iniciales. Unos precios iniciales hipotéticos. Vamos a poner por aquí. Y a ese precio, esa cantidad demandada. A este nivel de precio. Ahí está. Aquí lo ponemos. Precio 1. Cantidad demandada 1. Precio 1, cantidad demandada 1. Ahí está. ¿Ok? Ahora sí, vamos a leer la consigna nuevamente. Dice, dada la curva de demanda de carne de res, aquí está la demanda de carne de res,
Muestre gráficamente qué sucede con la demanda de este bien, qué va a suceder con esta demanda si aumenta el precio de la carne de pollo, aumenta el precio de la carne de pollo. Entonces me está hablando de este producto, pollo, carne de pollo. Entonces aumenta el precio. Muy bien, va a aumentar el precio. Entonces hacemos que aumente el precio. Ahí está, va a aumentar. Va a aumentar el precio. De P1 a P2. A P2. Por lo tanto, ese incremento en el precio de la carne de pollo, ¿qué va a ocasionar en la cantidad demandada de carne de pollo? ¿Qué va a ocasionar? Que disminuya. Disminuye. A partir de ese precio, ustedes trazan una recta horizontal hasta intersectar a la curva de demanda y de ahí una recta vertical hasta intersectar a la curva de la cantidad. Y ustedes pueden ver que al incrementarse el precio, está disminuyendo la cantidad demandada de este bien. Es decir, hay una disminución en la cantidad demandada de la carne de pollo. Hay una disminución. Ahí está. ¿Ok? Hubo una disminución. Pero si se dan cuenta, hubo un desplazamiento sobre la misma curva. Un desplazamiento sobre la misma curva. De este punto inicial, de esta combinación inicial, a esta otra. ¿No? De este punto inicial a este punto. Si ustedes quieren, pongámoslo combinación A y combinación B. ¿Ok? Desplazamiento sobre la misma curva. ¿Estamos? Ahora bien, ese incremento en el precio de la carne de pollo, ¿qué efectos va a tener en la demanda de carne de res? ¿Qué va a suceder? Que se compre más. Que se compre más carneres, porque yo estoy dejando de comprar carne de pollo. Al dejar de comprar carne de pollo, voy a comprar el del bien sustituto. Y el del bien sustituto, que en este caso que nos nombran, es carne de res. Entonces, ¿qué va a pasar con la curva de demanda? ¿Va a haber movimiento sobre la misma curva o se va a desplazar toda la curva? Se va a desplazar. Se desplaza. Se desplaza toda la curva. Fíjense, se va a desplazar de manera positiva toda la curva. ¿Por qué? Porque al mismo nivel de precio de la carne de res, voy a comprar más carne de res. ¿Por qué vas a comprar más carne de res? Para poder reemplazar la disminución en el consumo de la carne de pollo. Por lo tanto, usted puede ver aquí, a este mismo nivel de precio, compramos más carne de res. Más carne de res. Ahí está. Entonces, ahora el consumo va a ser cantidad sub 2. Cantidad sub 2. Entonces, eso está significando un desplazamiento de la cantidad demandada a través de un desplazamiento total de la curva de demanda. Entonces, cantidad 1 se trasladó a la cantidad 2. ¿Okay? Esos son los cambios que se van dando en la demanda. Entonces, aquí cambió el precio del bien sustituto y eso ocasionó un aumento en la demanda de la carne de res. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, Lisa, se entiende.
Perfecto. Ustedes lo Sí. van a hacer para el día de mañana, el inciso B. ¿Quién nos dice el inciso B? Disminuye el precio de la carne de pollo. Entonces, seguramente va a ser lo contrario a esto. En uno va a haber movimiento sobre la misma curva y en el otro va a haber desplazamiento total de la curva. No sé si de manera positiva o de manera negativa. Eso ustedes lo analizan. ¿Estamos? Utilizan. Perfecto. Continuemos entonces. Vamos a ir nuevamente a la presentación. Ahora vamos con el tema de un bien complementario. Bienes complementarios, dice, al aumentar el precio de alguno de estos bienes, disminuye la demanda del mismo, pero también disminuye la demanda del bien complementario. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Al aumentar el precio de alguno de estos bienes, disminuye la demanda del mismo, pero también disminuye la demanda de su bien complementario. Entonces, aquí tenemos, dice, si aumenta el precio del bien Y, va a ocasionar una disminución del bien X. Si disminuye el precio del bien Y, va a ocasionar un aumento de la demanda del bien X. A ver, nómbreme dos productos complementarios que se consumen al mismo tiempo. La tinta y la impresora. Ok, muy bien. Entonces lo vamos a poner nombre. Aquí vamos a colocarlo. Ahí lo vamos a colocar con color. ¿Qué color quieren? ¿Alguien es de Destroyer? Nadie, ¿no? Luminita entonces. Entonces aquí vamos a colocar impresora. Impresora lo voy a abreviar así, ¿no? Y aquí le vamos a colocar tinta. Tinta. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si aumenta el precio de la impresora, significa que voy a dejar de comprar impresora. ¿Estamos de acuerdo? Si yo pensaba comprarme una impresora para el hogar, pues como se incrementó su precio, pues no alcanza para poder comprar. Por lo tanto, dice que va a disminuir la demanda de la tinta. Entonces, si no compré la impresora, ¿voy a comprar tinta? No. Pues no. Entonces, fíjense, no porque haya modificado el precio de la tinta, sino porque subió el precio de la impresora, voy a dejar de comprar impresora, por lo tanto, también voy a dejar de comprar la tinta. Porque, ¿para qué voy a comprar la tinta si no voy a adquirir la impresora? ¿Correcto? Por lo contrario, si disminuye el precio de la impresora, entonces voy a comprar pues impresora. Por lo tanto, al comprar impresora, necesariamente tengo que comprar también tinta. Entonces, también va a aumentar la demanda de la tinta. Al disminuir el precio de la impresora, voy a comprar impresora y para que esta impresora pueda funcionar e imprimirme, pues tengo que comprar tinta. Entonces, va a aumentar la demanda de tinta. ¿Quedó claro? Sí, Lisa. Perfecto. Ahora vamos con un ejemplito. Vamos a hacer lo mismo que el bien sustituto. Dice, ejemplo 1. Si aumenta el precio de los vehículos, disminuiría la demanda de este bien, pero también disminuirá la de gasolina. A ver, veamos si se cumple lo que nos acaba de confirmar. Entonces, vamos a copiar y pegar y vamos a regresar a nuestra pizarrita mágica.
Me confirman si se puede ver. Voy a abrir una nueva hoja. Se puede ver, Lison. Muy bien. Mientras voy copiando aquí la información, entiendo que las clases se alargaron virtuales hasta el día sábado, ¿no? Sí, Lison. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo. Es malo, dice. ¿No les gustan las clases virtuales? No. No. Porque se distraen bastante ustedes, ¿no? No, porque en clase se entienden mejor. Se entiende mejor. Se puede interactuar mucho mejor, ¿no? Sí. La gran ventaja de las clases virtuales es que queda grabada, se lo pueden volver a revisar. Esa es la otra ventaja de las virtuales. Pero siempre es interactuar, ¿no? Eso siempre es más ventajoso. Ok, ya está. Ahora tenemos dos bienes. ¿Cuáles son esos dos bienes? Si aumenta el precio de los vehículos, entonces aquí demanda de vehículos, demanda de vehículos. Demanda de vehículos. Y por otro lado vamos a tener demanda de ¿qué? Ah, ya lo corté, ¿no? Qué malo que soy. Qué malo que soy. No, nos va a tocar volver hacia atrás como el cangrejo. Y aquí está, mira. Ahora sí. Entonces aquí. Demanda de vehículo. Y aquí vamos a colocar demanda de gasolina. Ahí está. Y graficamos las demandas hipotéticas de vehículo y para gasolina. Y se demora también bastante de cuánto para poder graficar esto. Es minucioso el trabajito que hay que hacer, ¿no? Ok, ahí está. El precio del vehículo y precio, cantidad demandada de vehículo. Precio de la gasolina y cantidad demandada de la gasolina. Con eso graficamos hipotéticamente la demanda, la curva de demanda. Por ahí tenemos, y por aquí la de gasolina. Ahí está. Ahora fijamos un precio inicial para ambos, tanto para el vehículo y para la demanda. Ahí está el precio inicial. A ese precio inicial estamos dispuestos a demandar esta cantidad. A este nivel de precio de combustible estamos dispuestos a demandar esta. Precio inicial, vamos a poner precio 1 y cantidad. Precio inicial 1 para gasolina y cantidad 2. Ahí está. ¿Hasta ahí estamos?
¿Queda claro hasta ahí? Sí, listo. Sí. Perfecto. Ahora vamos a la consigna. ¿Qué nos dice la consigna? Si aumenta el precio del vehículo, ¿cuál es demanda de vehículo? Aquí está, el primer gráfico. Entonces, aumenta, dice. Vamos con color verde para los orientistas. Aunque hace frío, te cuento. Tiembla la mano al utilizar este color verde. Ahí está. Aumenta el precio. Al aumentar el precio, ¿qué va a ocasionar con la cantidad demandada? Va a disminuir. Va a disminuir. Disminuye. Fíjense, vamos a poner por acá, este es el nuevo nivel de precio. A ese nivel de precio trazo una recta horizontal, luego una vertical. Y usted puede ver de que ha disminuido la demanda de este bien. De cantidad sub 1 se trasladó a la cantidad sub 2. Y aquí está el precio 2. Entonces, a este nivel de precio 2, la cantidad demandada de vehículos disminuye de cantidad 1 a cantidad 2. Ahí está. De esta cantidad se ha desplazado a esta cantidad. ¿Okay? Una disminución. Pero manteniéndose sobre la misma curva, ¿no? Manteniéndose sobre la misma curva de demanda. No hubo desplazamiento total de la curva, sino simplemente un desplazamiento sobre la misma curva. Del punto A al punto B. De este punto a este punto. Si quieren lo colocamos nombre. Combinación A y la combinación B. Ahí está. Desplazamiento sobre la misma curva. Ahora, ¿qué ocasiona esto? ¿Qué ocasiona esto? En la demanda de gasolina. ¿Qué va a pasar con la demanda de gasolina? Imaginemos que nosotros teníamos todas las intenciones de comprarnos un vehículo, ¿no? Pero de repente, cuando ya tomé la decisión de hacer la compra, resulta que el precio se elevó por la falta de dólares en este momento. Pongámoslo, ese problema que tenemos. Entonces se elevaron los precios. Por lo tanto, a los nuevos precios ya no tenemos los recursos necesarios para hacer la compra del vehículo. ¿Qué va a ocasionar en la demanda de combustible, en la demanda de gasolina? ¿Igual seguiré comprando gasolina o ya no? ¿O dejaré de comprar? De la misma manera, igual disminuiría. Ya no necesito comprar gasolina porque ya no tengo el vehículo, ¿no es cierto? Por lo tanto, como ya no voy a comprar el vehículo, pues ¿para qué voy a comprar gasolina? Por lo tanto, voy a dejar de comprarlo, la gasolina, el combustible. ¿Eso qué va a ocasionar? Un desplazamiento total de manera positiva en la curva de demanda de gasolina. Eso implica de que al mismo nivel de precio de gasolina, que es de 3.74 actualmente, no sabemos hasta cuándo va a estar ese precio, porque no sé si este gobierno o el otro gobierno tiene que quitar la subvención. Entonces, va a haber un desplazamiento total de la curva. Eso va a ocasionar que la cantidad... Ah, no, ¿por qué estoy haciendo yo? Es todo lo contrario, nadie me dice nada, ¿no? La curva de demanda se va a desplazar de manera Negativa. negativa, no positiva. Negativa, porque dejé de comprar el vehículo. Entonces, la demanda se desplaza de manera negativa, no positiva. Entonces, fíjense, a ese nivel de precio vamos a comprar menos combustible. Entonces, fíjense, el mismo nivel de precio, la intersección con la curva de demanda está acá. Ahí está, ahora sí.
Entonces, esta es la nueva cantidad. Cantidad 2. Aquí hay un error. Esto era cantidad 1, que lo voy a cambiar. Entonces, de aquí se desplazó de manera negativa la cantidad. Un desplazamiento ocasiona una disminución en la cantidad demandada del combustible de gasolina. Esto por si acaso es 1, no sé cómo apareció el 2. Es 1, ahí está. ¿Ok? Entonces, fíjense, el aumento en el precio del combustible ocasiona que yo compre menos vehículos, por lo tanto, voy a comprar menos combustible. No porque se modificó el precio del combustible, porque sigue manteniéndose en 3.74, pero como voy a dejar de comprar vehículos, pues también voy a dejar de comprar combustible. Porque de nada sirve que yo compre combustible si no tengo el vehículo. ¿Correcto? Entonces, en conclusión, ¿qué está sucediendo aquí? Si aumenta el precio del vehículo, ¿qué ocasiona en la demanda de gasolina? ¿Qué ocasiona en la demanda de gasolina? Baja la demanda de gasolina. Disminuye la demanda de gasolina, exactamente, disminuye la demanda de gasolina. ¿Ok? Disminuye la demanda de gasolina. ¿Estamos? En el anterior era lo contrario, fíjense aquí. Aquí aumentaba el precio. ¿El precio de qué era esto? Del té. Aumentaba el precio del té. Eso ocasionaba un aumento en la demanda del café. Un aumento en la demanda del café. ¿Ok? Y aquí había una relación directa, ¿no? Y aquí hay una relación inversa. Una relación inversa. Sube el precio del vehículo, baja la demanda de gasolina. ¿Estamos? Sí, Lisa. Perfecto. Continuemos entonces. Ahora les voy a volver a presentar. Voy a traer el otro ejemplo de la presentación. ¿Ok? El otro ejemplo, antes de compartir. El ejemplo 2. ¿Es eso o cuál es esto? A ver. Ok, ahí está. Vamos a traer el inciso A. Yo lo voy a resolver el inciso A, ustedes lo van a resolver el inciso B.
No me come, anda llevando para tu papá y para vos. Mi papá me dijo que todavía no. ¿No come todavía? Ajá. ¿Está bien entonces? Ya calentando. Ya están de hambre, ¿no? Primero identificamos los bienes. ¿Cuáles son los bienes? Café, Café y azúcar. demanda. Y aquí demanda el azúcar. Ahí está. Ahora sí, vamos a graficar la demanda hipotética. A ver, a las mujeres, ¿qué color le gusta? No sé qué color es esto, creo que es lila, ¿no? O morado, no sé cómo le llaman. Ahí está. La demanda del café y la demanda del azúcar. Azúcar, ahí está. Ok, ahora vamos a graficar los precios hipotéticos. ¿Cuánto está el precio del café? ¿Alguien tiene una idea? Depende cuál café, ¿no? El kilo de azúcar. El café ideal está a 15 bolivianos la bolsa. 15 bolivianos. ¿Y el precio del azúcar? Ya subió el café ideal, antes valía 12. Sí, ya subió. El azúcar igual está algo... Está a 8 pesos, creo. El azúcar, el kilo Y está a 8 Monchi, pesos. Luis, Se ¿cómo nota que van al calculamos mercado. eso ya? Precio inicial y cantidad demandada inicial de azúcar. Ok, ahí está. Esas son las demandas iniciales a cada uno determinado precio. A este nivel de precio estamos dispuestos a demandar esta cantidad y a este nivel de precio estamos dispuestos a demandar esta cantidad de azúcar. ¿Ok? Ahora vamos a leer la consigna. Dice, dada la curva de demanda del café, se refiere a esta de acá, muestre gráficamente qué sucede con la demanda de este mismo bien si disminuye el precio del azúcar. Ah, disminuye el precio del azúcar. Entonces nos está diciendo que va a disminuir el precio del azúcar. Disminuye el precio del azúcar, es decir,
de este punto se va a trasladar hasta aquí. Entonces, aquí vamos a colocarlo precio 2. De precio 1 disminuye a precio 2. Por lo tanto, vamos a trazar la recta horizontal hasta intersectar la curva de demanda. Y aquí tenemos la cantidad demandada a ese nivel de precio 2. Cantidad 2. La pregunta es, ¿qué sucedió? El precio ha disminuido. ¿Qué pasó con la cantidad demandada? Ha aumentado. Ha aumentado. Pero en la gráfica se muestra un desplazamiento sobre la misma curva. De este punto inicial se trasladó a este otro punto inicial. Vamos a llamar combinación A y combinación B. Entonces, como pueden ver, un movimiento sobre la misma curva. Ok, hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué va a suceder con la demanda del café? ¿Qué va a suceder? Sube, Listen. ¿Vas a comprar más café o vas a comprar menos café? Más café. Más café. Al mismo nivel de precio se va a comprar más café, porque el precio del azúcar para endulzar está mucho más económica. Por lo tanto, toda la curva se va a desplazar de manera positiva. Entonces, agarramos aquí y trazamos. Ahí está, la nueva curva de demanda. Se está desplazando de manera positiva. De manera positiva. Aquí para allá. Y a ese nivel de precio, fíjense, la cantidad demandada va a ser cantidad sub 2. Ahí está, cantidad sub 2. ¿Ok? Entonces, nuevamente, al cambiar el precio del azúcar, en este caso al disminuir el precio del azúcar, ha ocasionado un desplazamiento total de la demanda del café. Se va a comprar más café al mismo nivel de precio, porque el precio del bien complementario ha disminuido. Compro más azúcar, por lo tanto, como tengo más azúcar, necesito hacer más café. Si antes me consumía uno en el desayuno y otro a las 3 de la tarde, pues ahora voy a hacer uno después del almuerzo para bajar el estómago. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, Lisa, te está entendiendo. Perfecto. Continuemos entonces. Ahora voy a compartir la presentación. Ahí está. Ustedes van a hacer entonces el inciso B. Dice, aumenta el precio del azúcar. Ahora analicemos otro factor. Ya analicemos precio de otros bienes. Dentro de los precios de otros bienes habían bienes sustitutos y bienes complementarios. Si subía el precio del bien sustituto, aumentaba la demanda del bien sustituto, es decir, el bien X, ¿no? En el complementario, si aumenta el precio del bien complementario, disminuye la demanda del otro bien complementario. ¿Ok? Ahora vamos a ver el ingreso del consumidor. Es otro factor que determina la demanda.
La relación entre los cambios del ingreso disponible y las variaciones de la demanda permite clasificar los bienes en 3 tipos de bienes, manteniendo constante los demás factores. ¿Quiénes van a mantener constante? El precio del bien, gustos y preferencias, precio de otros bienes relacionados y el tamaño de la población. Ahora vamos a analizar, como le indica la función, la cantidad demandada en función del ingreso. Lo demás permanece constante. Entonces vamos a poder clasificar 3 tipos de bienes. Bienes inferiores, bienes normales y bienes de lujo. Empecemos con los bienes inferiores. ¿Cuáles son los bienes inferiores? Son aquellos cuya demanda disminuye al aumentar la renta disponible, al aumentar el ingreso disponible. Por ejemplo, el transporte público, las marcas blancas y objetos de segunda mano. Es decir, si va a aumentar mi ingreso, va a ocasionar una disminución de los bienes inferiores. Por ejemplo, vamos a asumir que actualmente percibimos un ingreso mensual de 3.000 bolivianos para poder transportarnos a la universidad. Por lo tanto, con ese nivel de ingreso, simplemente nos alcanza para poder cubrir nuestra alimentación, vestimenta, educación y transporte en transporte público. ¿Okay? Pero resulta que ahora nos dice que nos van a aumentar el sueldo. Es decir, de 3.000 vamos a ganar 5.000. ¿Qué significa eso? Eso significa de que yo voy a dejar de utilizar los bienes inferiores. Es decir, en algunas ocasiones voy a dejar de utilizar el transporte público. Voy a utilizar el transporte privado, es decir, un radiomóvil, ¿cuáles son por los transportes privados? Radiomóviles, aparte están los Uber, Django, ¿no? Entonces, fíjense, voy a tener posibilidad de utilizar estos transportes particulares, ¿ok? Entonces, ya me podré trasladar a la universidad en transporte privado. Llamaré un propio Uber, llamaré un Django, etcétera, etcétera, o un radiomóvil. Entonces, fíjense, al aumentar mi ingreso, ya intento cambiar el modo de transporte, ¿ok? O al aumentar el ingreso, voy a dejar de comprar productos de segunda mano, es decir, los seminuevos, los productos seminuevos. Ustedes saben que es un mercado bastante concurrido el tema de la Kumabi. Entonces, cuando aumenta su ingreso, ustedes dejarán de ir a estos mercados y van a ir a las tiendas y traer prendas de vestir nuevos, ya no seminuevos. ¿Ok? Pero va a suceder lo contrario si el ingreso disminuye. Si el ingreso disminuye, es decir, si les dice ahora, estaban ganando 3.000, ahora van a ganar 2.500 porque ustedes saben que la situación en la que nos encontramos está muy delicada. Entonces no les puedo seguir pagando los mismos 3.000, ahora van a ganar 2.500. Y les dice, si no están de acuerdo, pues voy a prescindir de sus servicios. Y si están de acuerdo, vamos a seguir trabajando. ¿Qué toca? Pues aceptar. En las condiciones que estamos, toca aceptar porque no hay fuentes laborales, ¿no? Entonces, sabemos que va a disminuir nuestro ingreso, por lo tanto, ¿tendré posibilidad de utilizar transporte particular, ya sea radiomóvil, ya sea Uber o Django? Pues no. Voy a seguir utilizando con más frecuencia el transporte público, porque lo que tengo que hacer es tratar de ajustar mi presupuesto. Y ajustar presupuesto significa comprar más bienes y servicios, pero inferiores, más transporte público, más productos de segunda mano. ¿Estamos? Porque los ingresos ya son mucho más limitados que antes. Por lo tanto, vamos a consumir más bienes y servicios de este tipo de bienes que son inferiores. ¿Se entendió? Sí, Listen, está clarísimo. Ahora analicemos los bienes normales.
La mayoría de los bienes son normales, son bienes de primera necesidad. Son aquellos cuya demanda aumenta en la misma proporción que la renta, que los ingresos de los consumidores. Casi todos los bienes son normales. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si aumenta tu ingreso, va a aumentar la demanda de estos bienes normales. Por ejemplo, bienes normales significa bienes, productos alimenticios. Empecemos en la carne de pollo. Si aumenta tu ingreso, ¿vas a comprar más carne de pollo? Posiblemente que sí. Posiblemente que compres más carnes, más gaseosas. Pero por lo contrario, si disminuye el ingreso, va a disminuir la demanda de estos bienes normales. Pero en la misma proporción. ¿Qué significa eso, misma proporción? Si tus ingresos se aumentaron en un 30%, la demanda de estos bienes normales también se va a aumentar en la misma proporción, significa en el mismo 30%. Si tu ingreso disminuyó en un 20%, la demanda de estos bienes normales también va a disminuir en 20%. Eso significa en la misma proporción. ¿Ok? Eso significa en la misma proporción. ¿Estamos? Sí, listen. Perfecto. Y ahora vamos con los bienes de lujo. Son aquellos cuya demanda aumenta sustancialmente al incrementarse el ingreso disponible. Por ejemplo, las joyas, los coches deportivos y las de segundas residencias. ¿Qué significa eso? Segunda residencia significa los viajes, ¿no? Los viajes. Entonces, bienes de lujo. Dice, si el ingreso aumenta, va a aumentar la demanda de este bien, pero en mayor proporción. ¿Qué significa? Si aumentó mis ingresos en 50%, ya ustedes van a ver que la demanda de estos bienes de lujo va a aumentar en un 70%, ¿no? En una proporción mayor, en un porcentaje mayor. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han visto en sus amistades? Aumentó un poquito su ingreso, ya lo ves encadenado, ya le ves con unos collares grandotes, parece como cadenas, parece un bulldog, ¿no? ¿No? Las personas que se dedican también a contrabando, al narcotráfico, fíjense ustedes, fácil de poder identificar, ¿no? Con unas cadenas de oro, de plata, que están colgados ahí en el cuello, de manillas, los relojes, etcétera, etcétera. Esos son bienes de lujo. Entonces, cuando aumenta tus ingresos, empiezas a comprar bienes de lujo. No sé, compras una colección de vehículos, ¿no? Ustedes saben las noticias que salen, ¿no? Y sucede lo contrario. Si disminuye el ingreso, va a disminuir la demanda de este bien, de los bienes de lujo. Si tu ingreso disminuye del 20%, pues la demanda de estos bienes de lujo va a disminuir en mayor proporción o mayor porcentaje, en un 60%, por ejemplo. Si ya no te va bien en el negocio que estabas anteriormente, pues dejas de comprar estos bienes de lujo. ¿Okay? Ya no le vas a ver encadenado, ya no les vas a ver con ese reloj, ya no le vas a ver en eventos sociales, etcétera, etcétera. Esos son bienes de lujo. ¿Okay? Vas a dejar de ir de paseos a otros países, a otros departamentos. ¿Ok? ¿Queda claro esta parte? Sí, listen. Sí. Muy bien. Entonces ya saben. Si alguien de ustedes va al aula con estos tipos de bienes, ya sabemos que le está yendo bien, ¿no? ¿Pero es así o no es así? ¿Ha visto en los medios de comunicación, no? Se atrapó a un narcotraficante y en su hangar, ¿no? 3 avionetas, 4 avionetas, 20 cuadratrack, ¿no? Las últimas noticias que salieron. No siempre, Lisa, no siempre. Pero en la mayoría de los casos. Claro, eso no, obviamente, no solamente a las personas que les va bien están con ese tema ilícito, sino hay personas que obviamente por el esfuerzo y trabajo tienen, ¿no? Pero son ellos más, ¿cómo te puedo decir?
Más menos conservadores. más conservadores, más tranquilos, pero las personas que aparecen de un día para otro, obviamente esos son los que cambian totalmente, ¿no? Hay empresarios aquí en la ciudad de Santa Cruz que son más moderados, son más reservados, digamos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito. Dice, dada la curva de demanda de Coca-Cola, muestre gráficamente qué sucede con la demanda de este bien. Si mejora el ingreso de los consumidores, inciso A, y inciso B, disminuye el ingreso de los consumidores. ¿Okay? Entonces, nuevamente vamos a copiar este ejemplito en nuestra pizarra. Y les voy a compartir eso. Vamos a abrir una nueva hoja. Ahí está el inciso A y lo vamos a traer por aquí el inciso B. ¿Okay? Ahí está. Entonces vamos a graficar la demanda. ¿Demanda de qué es? De Coca-Cola. Primero vayamos identificando qué tipo de bien es la Coca-Cola. Bien de lujo, bien inferior, bienes normales. Normales, dicen. Son bienes normales, ¿no? Son bienes normales. Son bienes de primera necesidad. Aquí está el precio. Aquí está la cantidad. Y la cantidad. Hacemos el gráfico hipotético. Por aquí. Ahí está. Dice, dada la curva de demanda de Coca-Cola, muestre gráficamente qué sucede con la demanda de este bien. Sí, dice, mejora el ingreso de los consumidores. Entonces vamos a hacer un caso hipotético. Vamos a dar un precio de Coca-Cola. ¿Cuánto está el precio de la Coca-Cola en este momento? De 3 litros. 15 boliviano. 15. ¿Por dónde queda su barrio? Por el norte del Licen.
Por mi barrio le cuento que está 16. Justamente el domingo había comprado Coca-Cola después de bastante tiempo. Anteriormente compraba 14, ahora está en 16, ¿no? Bueno, en el caso soy 15. Yo ayer compré a 16.50, dice. Mira, mira. Está fea la situación, ¿no? Se va a hacer de lujo, Lisa, en la Coca-Cola. Van a volverse, muchos bienes van a volverse de lujo, ya no van a poder adquirirlos. Por ejemplo, si quitan la subvención del combustible, de la gasolina, ya tener un vehículo ya no va a ser un bien de necesidad, va a ser un bien de lujo, porque no todos van a poder adquirir. Prácticamente se estaría triplicando el precio del combustible, ¿no? Entonces 1000 veces lo van a pensar para sacar el vehículo a darse una vuelta por el centro, ¿no? Ok, ahí está. Tenemos los dos gráficos hipotéticos, uno para el inciso A y otro para el inciso B. Y estamos hablando de la demanda de Coca-Cola, ¿no? Demanda de Coca-Cola. ¿Todos los que estamos en sala consumen Coca-Cola? Sí. Pura agua, Sí, Lisa. Lisa. Como lujo. Saben que nos van a matar, pero igual consumimos, ¿no? Ok, ahí está. Nuevamente vamos a leer la consigna. Dice, dada la curva de demanda de Coca-Cola, aquí está la demanda de Coca-Cola, esta es la demanda de Coca-Cola, aquí también, en ambos casos, ¿no? Nos dice, muestre gráficamente qué sucede con la demanda de este bien si mejora el ingreso de los consumidores. Es decir, si mejora sus ingresos de ustedes, ¿van a consumir más Coca-Cola o menos Coca-Cola? ¿Cómo dijo Lisa? Disculpa. Si aumenta su nivel de ingreso, ¿consumirían más Coca-Cola o menos Coca-Cola? Más, Lisa. Sí, aumentar. Más Coca-Cola. Por lo tanto, la curva de demanda se va a desplazar de manera positiva. A este mismo nivel de precio de la Coca-Cola, que me dicen que está entre 15, 16 y 16.50, dependiendo del barrio, se va a consumir más Coca-Cola. No es que haya modificado el precio de la Coca-Cola, sino simplemente me aumentaron el ingreso. Entonces, al aumentarles el ingreso, ustedes consumen más bienes y servicios. Entonces, toda la curva se va a desplazar de manera positiva. Ahí está. De manera positiva. ¿Ok? Entonces compramos más bienes y servicios cuando nos aumentan el ingreso. Por lo contrario, dice, disminuye el ingreso de los consumidores. Cuando disminuye mi ingreso, posiblemente ya no tenga posibilidad de comprar Coca-Cola. Compraré un bien que posiblemente sea mucho más económico. O por ahí, refresquito de Saguapac simplemente, con un poquito de hielo. ¿Ok? Entonces, eso va a ocasionar al disminuir el ingreso del consumidor. ¿Qué va a pasar con la curva de demanda inicial? ¿Se desplaza de manera positiva o negativa? ¿O movimiento sobre la misma curva? Negativa. Se va a desplazar de manera negativa. Entonces, fíjense, Negativa. se desplaza de manera negativa. La curva de demanda, ahora, cuando mis ingresos disminuyen, va a haber un desplazamiento de la curva de manera negativa. Entonces, a ese mismo nivel de precio de la Coca-Cola, pues voy a comprar menos Coca-Cola porque resulta que voy a ganar menos. Mis ingresos disminuyen. Por lo tanto, ahí está la nueva cantidad demandada a ese nivel de precio.
Ahí está. Entonces la curva de demanda se desplazó de manera negativa. Pero toda la curva, ¿no? Toda la curva. ¿Ok? Ahí está. Entonces cuando cambia el ingreso, hay desplazamiento total de la curva. ¿Estamos? ¿Preguntas, consultas hasta aquí? Sí, Listen, está claro. Perfecto. Ya vamos entrando a la parte final, no se preocupen. Ok, voy a compartirlos nuevamente la presentación para ya ingresando a la última parte. Ok, ahora vamos a ver la relación entre la demanda del bien y los gustos y preferencias de los consumidores. Los gustos y las preferencias y la moda determinan el comportamiento de los consumidores con independencia de los precios o del nivel de ingreso. Ahora vamos a ver la cantidad o la demanda en función a los gustos y preferencias. ¿Qué nos dice? Si aumenta el gusto y preferencia de algún producto, va a aumentar la demanda de este producto. Por lo contrario, si disminuye los gustos y preferencias de algún determinado producto, va a ocasionar una disminución de este producto. Por ejemplo, hay personas veganas en sala. Que no consumen carne de res. Puros carnívoros, Listen. Puro carnívoros. Pero seguramente ustedes tienen algunas amistades o personas allegadas a que no consumen carne de res. Por más que usted lo regale la carne, no lo van a consumir porque no es de su agrado o no es de su gusto. Entonces, si no le gusta carne de res, pues no va a comprar carne de res, va a disminuir la demanda de esto, porque no es de su agrado. Por más que le diga, mire, te lo voy a dar a mitad del precio de la carne de res, llévese, le va a decir que no. Y estoy seguro, a muchos de ustedes hay algún producto que no les agrada y no lo consumirían por más que les regalen. A ver, empiecen a nombrar esos productos. ¿Qué es lo que no les gusta? Y no le comprarían ustedes para consumir. ¿Qué producto? A mí sería el El chocolate. zapallo, dicen. La sopa de zapallo. La papaliza, dice. La papaliza, ¿cómo pues? ¿No ha visto usted la noticia que sacó Evo, no? El locro. ¿No le gusta el locro? Mira, ¿qué producto más? El hígado. dicen. El hígado. Yo personalmente no consumo el brócoli. Ni intento comprar siquiera, digamos, ¿no? No, Listen, ¿cómo así? Entonces, fíjense, hay productos que no son de nuestra preferencia, por lo tanto, no lo vamos a comprar. ¿Ok? Entonces, cuando baja los gustos y preferencias de algún determinado producto, pues baja la demanda. ¿Ok? Si sube, si soy carnívoro, como en este caso, pues si me aumentan el ingreso, voy a consumir en mayor cantidad. Pero si hay personas que son netamente parrilleros o churrasqueros, o que les gusta el asado, por más que suban el precio de esos productos, ellos igual van a seguir comprando. Van a preferir dejar de comprar otros bienes para seguir comprando su carne para su asado o para su parrillado, para su churrasco. ¿Ok? Entonces, a eso se refieren los gustos y preferencias. También
hay por temporadas. Por ejemplo, estamos saliendo de una época de invierno. En esa época de invierno más se demandaba abrigos, ¿correcto? Pero pasa esta época de invierno, que ya estamos ingresando a la época de primavera y verano, que es donde las temperaturas se empiezan a elevar. Entonces voy a dejar de comprar abrigos y vamos a comprar prendas de vestir que sean mucho más delgadas, mucho más fresquitas para estas temperaturas elevadas, ¿no? Entonces eso también está relacionado aquí con gustos y preferencias. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer este ejemplito. Dice, dada la curva de demanda de chamarras, muestre gráficamente qué sucede con la demanda de este bien. Sí, estamos en época de invierno y estamos en época de verano. Entonces, nuevamente voy a dejar de compartir la presentación y vamos a ir a nuestra pizarrita para ya ir finalizando. Control C. Y vamos a compartir. Ahí está. Vamos a graficar la curva de demanda. Ahí está. Graficamos la demanda hipotética. Ahí está. Precio inicial. A este precio inicial estamos dispuestos a demandar esta cantidad. Ahí está. Ahora leemos la consigna. ¿Qué dice?
Dada la curva de demanda de chamarras, muestre gráficamente qué sucede con la demanda de este bien. Sí, dice, estamos en época de invierno. En época de invierno, ¿la demanda aumenta o disminuye de abrigos? ¿Qué sucede con la demanda? Sube, listen. Aumenta, ¿no? La demanda de abrigos aumenta. Entonces, al mismo nivel de precio vamos a demandar más abrigos. Entonces, toda la curva se va a desplazar de manera positiva. Entonces, toda la curva de demanda se desplaza de manera positiva. Ahí está. De cantidad 1 se va a trasladar a la cantidad 2. Entonces hay un desplazamiento total de manera positiva de la curva de demanda. Pero estamos en época de invierno. Ya copié aquí el mismo. Entonces el inciso B cambia la situación. ¿Okay? Cambia la situación. Voy a volver a copiar esto. Hubo un error aquí al momento de traer esto. Este es el inciso B. Entonces, esto de acá lo vamos a eliminar. Esto no sirve. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿Qué es eso, Liz? Ok. Entonces dice, dada la curva de demanda de chamarras, muestre gráficamente qué sucede con la demanda de este bien si estamos en época de verano. En la época de verano, ¿disminuyen o aumentan la demanda de abrigos? Disminuye, listen. Disminuye. Entonces vamos a disminuir esa curva de demanda. Pero vamos a desplazar toda la curva, pero de manera negativa. De manera negativa. Ahí está. Toda esa curva de manera negativa. ¿Okay? Por lo tanto, a ese mismo nivel de precio vamos a consumir menos bienes y servicios porque ya no es época de invierno. Entonces, como en época de verano, las temperaturas se elevan, por lo tanto dejamos de consumir. Entonces, esto se va a desplazar de manera negativa. Ahí está. De cantidad 1 se va a trasladar a la cantidad 2. ¿Ok? Entonces, esto es cuando hay gustos y preferencias o por cambios de temporada. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Sí, listen. Perfecto. Y ya para ir cerrando, voy a volver a la presentación. Allá viene el demanda del mercado. ¿Qué es lo que nos faltó que no estaba en la presentación? Es el tema del tamaño de la población. Cuando aumenta el tamaño de la población, aumenta la cantidad de bienes y servicios que vamos a consumir. Y cuando disminuye el tamaño de la población, disminuye la demanda de bienes y servicios. Hoy en la actualidad está el tema del momento, los resultados del tema del censo. Creíamos que éramos más, pero resulta que habíamos sido menos. Entonces, cuando la población va aumentando,
al ritmo que lo va haciendo la ciudad de Santa Cruz, aumenta la demanda de hospitales, aumenta la demanda de colegios, ¿no? Aumenta de que las calles sean pavimentadas, aumenta la demanda de bienes y servicios. ¿Okay? Y cuando disminuye el tamaño de la población, hay muchos departamentos que obviamente han tenido que migrar las personas y se han quedado con menos población. Entonces, al quedar con menos población, va a disminuir la demanda de educación, salud, es decir, se le va a recortar los recursos y van a ser trasladados a aquellos departamentos que han crecido poblacionalmente. ¿Okay? Sin ir lejos, por ejemplo, en este momento ustedes son estudiantes, imagino que aún son solteros, a lo mejor por ahí algunos son casados, pero imagino que de aquí unos 2 o 3 años van a conformar su familia. En este momento ustedes seguramente con 2 kilos de carne o 1 kilo de carne les bastará para toda la semana. Pero a medida que va creciendo el tamaño de su familia, van a requerir una mayor cantidad de carne de res. Ya no les alcanzará 1 kilo, sino necesitarán 3 kilos o 4 kilos. Entonces va a depender de la cantidad de integrantes que hay en una familia para la cantidad del consumo de bienes y servicios. Y a eso se refiere el tamaño de la población. Entonces, a medida que va aumentando el tamaño de la población, aumenta el consumo de la demanda de bienes y servicios. Eso significa que la demanda se va a desplazar de manera positiva. Y cuando disminuye el tamaño de la población, estoy seguro que en la familia estaban el padre y los hermanos, cada uno conformaron sus familias, se salieron de la casa y quedaron solamente los padres. Por lo tanto, antes cocinaban en la olla grande, se necesitaba más verduras, ahora se necesita menos simplemente para 2 personas. Entonces, ese es el tema del tamaño de la población. ¿Ok? ¿Se entendió hasta aquí cómo es que afectan estos factores diferentes al precio? Sí, listen, se entendió. Perfecto. Entonces, vamos a quedar aquí. Ya mañana lo vamos a ver esto del tema del demanda del mercado. ¿Ok? Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, pues adelante. Si no, nos estaríamos viendo el día de mañana. Yo mientras voy parando la grabación.